Ponerse de pie. Vamos a hacerlo como una manera de reverencia a la Escritura. 1 Timoteo 4, verso 6, dice así de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra, una vez más que podemos abrirla en este lugar. Gracias por haber dispuesto que podamos participar de este culto, cada uno de nosotros. Oramos que aquietes nuestros corazones y nuestros pensamientos en este momento, para que lo que digamos pueda llegar más allá de los oídos naturales. Y deseamos, Padre, una vez más, al abordar el tema de la familia, pedimos que capacites a los padres en nuestra iglesia para que puedan llevar adelante sus hogares de tal manera que traiga gloria a tu nombre y puedan poner en alto el Evangelio de Cristo. Así que pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pueden tomar sus asientos. Simplemente a manera de aclaración o de comentario, antes de pasar a la temática que vamos a hablar, decir nomás que ese texto está dentro de un contexto donde Pablo está hablando acerca de los falsos maestros. Versículo 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces prepara a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, para saber cómo actuar ante esa situación de falsos maestros. Y entonces habla después acerca de la conducta y la enseñanza de esos falsos maestros, para en versículo 6 dar esa exhortación a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y por ejemplo el verso 16, lo entendemos mejor al entender eso. Verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es sumamente importante cuando se habla de falsos maestros, pero también la vida personal, la vida piadosa personal. Ten cuidado de tu vida piadosa y ten cuidado de la doctrina. Las dos cosas importantes para hacer frente a los falsos maestros. Dice: persiste en ellos, ¿sí? Pues haciendo esto, cuidando de ti y de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y a qué se refiere ese salvarse a sí mismo? Bueno, no siempre la palabra salvar significa salvación de ser salvado por la fe cuando uno se convierte. En este caso te salvarás ¿de qué? De esos falsos maestros, de caer en el engaño de los falsos maestros. ¿Haciendo qué cosa? Bueno, todo lo que acaba de decir en todo este bloque, esta unidad de pensamiento, de versículo 6 hasta el versículo 16. Y es importante tener en cuenta eso. No lo vamos a desarrollar el texto, por lo menos hoy no, porque nosotros nos vamos a centrar en lo que dice en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y de viejas es interesante el término, porque Pablo dice de mujeres mayores, como hablando de cuentos de mujeres mayores, ¿no? Dice: desecha esas fábulas profanas y de viejas, y la expresión que vamos a hacer un acento es: ejercítate para la piedad. Todo lo que está en este contexto apunta a ese mandato, a ejercitarse en la piedad. Bueno, ahí está el contexto, nomás a manera de comentario. Vamos a darle una introducción a nuestro tema, porque es el mes de los niños, ¿sí? Y como acostumbramos en nuestra iglesia, ustedes ya que vienen hace muchos años conmigo,
Cuando llega el mes de los padres o de los niños o de la madre, empezamos a abordar temas de familia aprovechando la ocasión, ¿no? Que siempre es importante dentro de una iglesia. Y siguiendo un estudio sistemático. Ustedes ya saben, ya saqué la cuenta, creo que es el tercer o cuarto año que venimos llevando el estudio sistemático. Un estudio sistemático es un estudio que sigue un orden lógico, eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Y eso es lo que empezamos a ver, y estaba revisando mi archivo, y que empezamos hablando hace como 2 o 3 años acerca del noviazgo, después de las bases, y después conceptos que son el fundamento, y estamos entrando ahora a la parte práctica, ¿sí? De lo que es la vida familiar y la crianza, especialmente de los hijos. Así que seguimos ese estudio, y corresponde justamente que hablemos sobre la etapa de la crianza de los hijos, algo que ya hemos abordado el año pasado, me acordaba de esto. Bajo el título de la primera parte fue una crianza con propósito. Sin propósito no se llega a ninguna parte. Tiene que haber un propósito en la crianza. Y después hablamos, me acuerdo esto también, una crianza en amor, el año pasado, sentando las bases de cómo se ejerce la autoridad de los padres en relación con los hijos, ¿no? Hablamos de una crianza en amor. Y en esta etapa, la que vamos a hablar Dios mediante durante este mes, y si el Señor así lo permite en el mes de octubre, vamos a hablar de una crianza fundamentada en la piedad. Una crianza fundamentada en la piedad, o como he titulado, creo que lo puse por ahí, una crianza piadosa, ¿sí? ¿Qué es la piedad? ¿Sí? Bueno, se usa de 2 maneras, tengo entendido, por lo menos quizás más, pero ustedes van a encontrar en la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se clama por piedad, ¿no? Se pide misericordia de alguien. Pero tiene otro uso esa palabra en el Nuevo Testamento, esa palabra piedad, y se refiere a ser devoto de Dios. O sea, literalmente la traducción de esa palabra en el Nuevo Testamento del griego al castellano es una persona devota de Dios, una persona consagrada a Dios, ¿sí? Y refiere a una persona o a una vida dedicada de forma apasionada en agradar a Dios. Eso es ser piadoso, es alguien que de manera apasionada dedica su vida a una sola cosa, que es agradar a Dios. Eso es ser devoto de Dios. Es buscar en todos los aspectos de mi vida poder agradarle a Él. Eso es ser piadoso, ¿sí? La persona piadosa se ocupa con afán en que cada aspecto de su vida sea del agrado de Dios. Cada asunto, cada uno de sus asuntos, tanto los personales, los sociales, a nivel iglesia, busca hacer todo al agrado de Dios. Eso es ser piadoso en su expresión más concisa, más sintética, esencial, ¿sí? Esto abarca mucho más que vamos a ver durante este mes, pero eso es ser piadoso. Y el ejemplo por excelencia, a mi entender, esto es muy subjetivo, ¿sí? Usted puede tener otro, pero entiendo yo que el ejemplo por excelencia de este estilo de vida piadosa fueron los puritanos. He hablado de eso en algún momento ya cuando hemos abordado otras temáticas. Pero los puritanos fueron un grupo de cristianos que vivieron entre el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Y esos que se llamaron puritanos, viene de la palabra puro, ¿sí? De ahí viene la palabra puritano, se destacaron por hacer de la piedad un estilo de vida. Si usted lee la historia de los puritanos, cómo se desarrolló todo ese grupo de creyentes que vivieron una vida tremenda en su sentido de devoción a Dios, cambiaron el rumbo de 2 continentes, hermanos, quiero decirles. O sea, la forma en que vivieron esos cristianos cambiaron el mundo conocido en esa época, y cuando emigraron para Estados Unidos cambiaron América del Norte completamente, ¿sí? Se destacaron ellos justamente por hacer de la piedad un estilo de vida. El lema de los puritanos, si usted agarra un libro acerca de los puritanos, si usted empieza a leer, los historiadores todos coinciden en decirnos que el lema de los puritanos era este: lo que movía sus vidas, toda la vida, para la gloria de Dios. Ese era el lema de los puritanos. La iglesia, la familia, el trabajo, la vida social, todo lo que hacemos, todo es para la gloria de Dios. Ese era el lema de los puritanos que encarrilaba todo lo que ellos hacían, ¿sí? Y esta filosofía de vida, porque era una filosofía de vida, cambió por completo la manera de ver el trabajo, la vida social, la instrucción académica, la administración del dinero y en especial la manera de ver la familia. Cuando uno está pensando toda la vida para la gloria de Dios, y si esto que hago ahora es para la gloria de Dios, es para que Él sea glorificado, bueno, esto lo voy a hacer de una manera diferente, ¿verdad? Pues si hacemos algo para nosotros, es para mí.
lo voy a hacer a mi gusto y listo, de esta manera. Es para fulano, bueno, fulano, es importante o no, lo hago de esta manera u otra. Y cuando decimos que es para Dios, cambia completamente, ¿verdad? Como hemos hablado cuando mencionamos el servicio cristiano. Entonces, todo, para los puritanos, toda la vida se volvió relevante. No había un aspecto de la vida que no fuese relevante. ¿Por qué? Porque si toda la vida es para la gloria de Dios, todo es importante porque hay que hacerlo para aquel que realmente es el Ser Supremo. Así que todo cambió, el panorama de la vida de ellos cambió completamente, en todo sentido, ¿sí? Todo se volvió sagrado en realidad. No era solo la iglesia, la vida de iglesia sagrado. No, el trabajo se volvió sagrado para los puritanos. Y por eso hay como un cambio, la llamada revolución industrial y toda la manera en que se trabajó y todo lo demás, tiene que ver con un cambio de actitud referente al trabajo, respecto al trabajo. Y tenía que ver con que vamos a hacerlo de la mejor manera, con la mayor excelencia, porque esto en realidad es para Dios. Entonces la manera de ver el trabajo se volvió algo sagrado, porque ya no por sí mismo el trabajo, sino porque esto es para Dios, el trabajo es sagrado. Entonces cada cosa y cada aspecto de la vida adquirió esa categoría de sagrado porque era dedicado a la gloria de Dios. Y todo era hecho con excelencia, ¿sí? Todo aspecto de la vida era hecho con excelencia, buscando reflejar los atributos de Dios en cada uno de ellos, ¿sí? Veían la vida, los puritanos, como una oportunidad para vivir el Evangelio. No solamente en evangelizar para los puritanos era simplemente salir y repartir tratados o simplemente esperar alguna ocasión donde puedo hablarle a alguien de Cristo. Para ellos evangelizar era vivir el Evangelio. Vivían el Evangelio en el hogar, vivían el Evangelio en el trabajo, vivían el Evangelio en su vida social. Para ellos todo era una ocasión para poder manifestar el Evangelio de Cristo que los había cambiado, les había dado una nueva vida. Sí, eso eran los puritanos. ¿Sí? Y no separaban ellos de ninguna manera la vida espiritual y la vida secular. Eso vino del siglo pasado, donde los cristianos empezaron a decir, bueno, esto es espiritual y esto es secular. Esto ya no tiene que ver con lo espiritual. Y empezamos a ver la separación entre una cosa y la otra. Y eso dio como resultado que viene una generación de creyentes y bueno, acá somos espirituales y acá somos seculares. Y ahí cambió completamente la filosofía del cristianismo en el siglo pasado. Los puritanos no. Para los puritanos todo es espiritual. Todo era espiritual y todo debe ser espiritual, queridos hermanos, para nosotros. El trabajo en casa para una ama de casa debe ser espiritual. El trabajo para el obrero en su lugar de trabajo, eso debe ser espiritual. Para el creyente, el joven creyente que está estudiando en la secundaria, eso debe ser algo espiritual. Para el facultativo, el creyente que va a la facultad, eso no es secular, eso debe ser algo espiritual para él. ¿Por qué? Porque debe ser dedicado para la gloria de Dios. Así veían la vida los puritanos. No había una separación, esto es secular y esto es espiritual. Todo era espiritual porque todo era para Dios. ¿Sí? Un concepto bíblico tenían acerca de la vida. Y en particular, en realidad, la vida familiar se volvió sagrada porque era dedicada para la gloria de Dios. El Renacimiento, la Reforma, la llamada Reforma, Lutero, Calvino, Juan Hughes, Wycliffe y todos los demás que colaboraron con la Reforma, la bendita Reforma, todos ellos trajeron una nueva perspectiva, no solo de la vida, sino en especial de la familia. La familia cambió completamente con la llegada de la Reforma. ¿Por qué? Porque fue un volver a la Escritura. Después de las tinieblas, luz. Después de tantos siglos de oscuridad, hasta el 1400, después de tantos siglos de oscuridad, benditos los hombres que volvieron a poner la Escritura en el púlpito de la iglesia, cuando había solo religión del catolicismo romano. Volvieron a poner, y después de las tinieblas, luz. Y la luz cambió completamente la manera de ver la familia. Se volvió la familia algo sagrado por la gracia de Dios. No llegaron a ese concepto porque así lo muestra la Escritura. ¿Sí? Porque era dedicada a la familia, ahora era dedicada para la gloria de Dios. Y la base de la crianza de los puritanos, ¿cuál era? La piedad. Esa era la base. Los papás cristianos de los puritanos decían, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? El libro que tenía en el título decía la piedad. Esa era la base de la crianza de los puritanos en cuanto a decir, ¿cómo vamos a criarlos? Bajo la piedad, bajo los principios piadosos de la Escritura. Los teólogos puritanos, si usted escucha a los predicadores, mejor dicho, si lee, no han quedado grabaciones de ellos, porque no había para grabarlos, pero si lee los libros de los puritanos, los teólogos de ellos enseñaban cosas como esta. Cada hogar, si no me equivoco es Richard Baxter, pero ya no recuerdo si fue él,
pero cada hogar debe ser una pequeña iglesia, decía él. Y el hombre debe ser como el pastor de esa familia. Así se asumía la vida familiar en el grupo este de cristianos llamado los puritanos. Ellos veían la familia como una pequeña iglesia debe ser, donde hay tiempo de adoración, donde hay tiempo de lectura, donde en realidad la vida se lleva con una conducta piadosa glorificando a Dios. Y el hombre en la familia era animado y exhortado a ser el pastor de la familia, ¿sí? A asumir el rol de liderazgo espiritual de la familia, como si él fuese el pastor en una iglesia, debía ser el pastor en su familia. Había cosas muy interesantes, no voy a abordar mucho sobre esto, pero quiero darles datos para que entiendan lo importante que era la vida familiar para los puritanos. Por ejemplo, si un hombre, miembro de una iglesia, no tenía devocional con su familia, eso era causa de disciplina entre los puritanos. O sea, que los miembros se reúnan y disciplinen a ese hombre porque no estaba teniendo devocional con su familia, no se sentaba a leer la escritura con sus hijos y no oraba con ellos. Y eso era causa de disciplina. ¿Se imagina si hacemos eso hoy en día? Si ponemos eso en la membresía como causa de disciplina, poder exhortar a los hombres de nuestra iglesia a actuar como un pastor en su familia. Tremendo, ¿no? Pero así llevaban ellos con esa seriedad la vida familiar. Con esa seriedad llevaban la vida familiar, ¿sí? Y este estilo de vida, donde todo era relevante para la gloria de Dios, este estilo de vida produjo cambios significativos no solo en el hogar y la iglesia, sino también en la sociedad. Europa y América del Norte recibieron los beneficios de tener en la sociedad, familias piadosas. Nosotros conocemos la Europa ahora, o de la edad moderna, o sea, del Renacimiento para aquí, de la Reforma para aquí. Pero antes de eso, como un conocido predicador ha comentado, antes de eso, ¿qué era Europa? Dice él, cuando le preguntaban acerca de algunas cuestiones históricas. Pero él dice, Europa eran solo tribus de personas que andaban semidesnudas y con poco conocimiento, comportándose de manera inmoral. Pero después, en 100 años de cristianismo, surgieron poetas, escritores, artistas, filósofos, hombres de ciencia. ¿Quién hizo toda esa reforma? El cristianismo. ¿Y por qué cambió todo eso? Porque ahora el cristianismo ve la instrucción académica como algo sublime, porque es para la gloria de Dios. Entonces eso cambió por completo Europa, y Europa cambió completamente la sociedad. ¿Quién hizo eso? El cristianismo. El cristianismo llevó a la gente a ver que instruirnos es importante. ¿Por qué ahora es importante que yo aprenda a leer, me instruya? Porque es para la gloria de Dios. Mi vida tiene que ser mejorada. Tengo que instruirme para glorificar a Dios. Y así surgieron un montón de personas de ciencia, como nosotros conocemos en la Reforma para aquí. Pero eso no fue solamente en Europa. Cuando emigraron para Estados Unidos, América del Norte, muchos de los cristianos, a causa de la persecución, eso mismo se produjo en Estados Unidos. Y por eso también es que, con base en esa sociedad de cristianos, aunque no eran todos cristianos, pero había una buena base de cristianos, en América del Norte llegó a ser lo que nosotros conocemos una nación tan pujante, tan exitosa hablando humanamente, ¿sí? 4 de las universidades más conocidas de Estados Unidos fueron fundadas con iniciativa de cristianos. Hubo una creyente, una mujer piadosa, que puso de sus bienes, porque tenía dinero, puso de sus bienes para fundar una de las universidades, no sé si es Princeton o alguna de esas otras, pero una de las universidades más conocidas de Estados Unidos, fundada por creyentes. Han influido en la vida social, porque han entendido que la vida social es para la gloria de Dios. Bueno, esta vida piadosa nos enseña a nosotros realmente que esto es importante, ¿verdad? Los creyentes piadosos, como los puritanos, se ocupaban con excelencia de sus labores y sus hijos asumían la formación intelectual y académica con gran responsabilidad. Así inundaron ambos continentes con gente capaz y de carácter noble. Y quizá, entiendo yo, que esta es la manera, a través de los puritanos, en donde se puede ver reflejado en sentido práctico la verdad que Pablo dijo en 1 Timoteo 4:8. La piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad tiene un efecto transformador en la vida de la familia, en la vida de la persona, en la vida de la familia y en la vida de la sociedad. Y eso es lo que no logramos entender en la era moderna, la posmodernidad en la cristiandad, que la piedad tiene un efecto transformador en la vida cotidiana de las personas. Y lo podemos ver en ese ejemplo. Y en 1 Timoteo 6:6, Pablo habló de la gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento,
Y podemos ver en ese hecho histórico de la era de los puritanos, en sentido práctico, hasta dónde llega realmente el efecto de la piedad en la vida de las personas. Bueno, usted puede leer el libro de Proverbios. Si es lector de Proverbios, lea un capítulo por mes, usted lo está leyendo 12 veces en él. Un capítulo por día, no por mes, sino por día usted puede leer Proverbios, ¿cuántas veces al año? 12 veces. Es un capítulo nomás por día y usted se va a instruir ahí de la piedad práctica. Proverbios es piedad práctica. Nos enseña a nosotros cómo llevar este concepto de la piedad en el sentido práctico. Y usted va a encontrar en Proverbios muchas recomendaciones, exhortaciones y mandatos que tienen que ver con cómo comportarnos con el dinero, por ejemplo. Cómo llevar una vida sexual sana y pura. Cómo relacionarnos con las personas en la sociedad. Bueno, todas cuestiones prácticas. Eso es piedad práctica. ¿Sí? Proverbios enseña todo eso y nos muestra a nosotros en Proverbios qué diferencia hay entre la persona que sigue esos consejos de la piedad y cómo termina la persona que es necia, se le llama necia a la persona que no es piadosa. ¿Cómo termina esa persona? Son todos consejos prácticos para mostrarnos que la piedad es una cuestión práctica, no es un concepto místico, es una cuestión práctica que cambia completamente la vida. Así que la vida como Dios la diseñó, queridos hermanos, es vivida en plenitud cuando en su totalidad es dedicada para la gloria de Dios. Y la única manera, este es absoluto, no me estoy equivocando aquí, la única manera de que eso suceda, de que la vida sea vivida para la gloria de Dios, es haciendo de la piedad un estilo de vida. Esa es la única manera de que la vida sea vivida para la gloria de Dios, es haciendo de la piedad un estilo de vida. Queridos hermanos, en la Biblia, la piedad es el único estilo de vida correcto. No hay otro estilo de vida correcto. La piedad es el único estilo de vida correcto. Todos los demás estilos de vida que usted quiera plantearme son incorrectos. No es la manera correcta de vivir la vida. Esta es la única manera correcta de vivir la vida bajo la piedad. ¿Sí? La exhortación a los padres, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice que los hijos deben ser criados en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Eso es una expresión para decirnos, acá no viene las recomendaciones de la educación por parte de los psicólogos de hoy en día. No, tú tienes que basar, si eres creyente, la educación de tu familia en la piedad. No los pensadores de la psicología moderna de hoy en día. Y yo digo esto, y parece para los creyentes maduros, pero pastor, es una obviedad, todos sabemos eso. Pero no es raro encontrarse con personas de iglesias fundamentales que cuando hablan acerca de su familia, empiezan a ver que lo de la familia y de los hijos es una cosa aparte del evangelio. Y entonces empiezan a hablar de, lo voy a llevar al psicólogo, lo voy a tratar con, y dicen, wow, ¿y el evangelio? ¿Dónde está el evangelio? Y no llegan a comprender ese tipo de creyentes que el evangelio debe inundar toda su vida familiar y cómo crían los hijos y cómo analizan la vida de sus hijos. Es la única manera correcta. Dice, deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y atente aquí porque aquí hacemos el puente para la temática de este mes. Sin distinguir, sin hacer distinción, si sus hijos son salvos o no. Ustedes, papás, deben criar a sus hijos a todos con el mismo lema, la piedad. Ah, pastor, pero mi hijo no es creyente. No importa, la Biblia dice que hay una sola manera de crianza y es la crianza en la piedad. Sea tu hijo creyente o no sea creyente, tú tienes que criarlo en la piedad. Sean tus hijos de 5 años, sean tus hijos de 10 años, o sea tu hijo de 15 años, tú los debes criar bajo un solo lema, la piedad. No hay dos tipos de crianza para el hogar. Uno para hijos creyentes y otro para hijos que no son creyentes. Bueno, como vos sos creyente, a vos te apunto a la piedad. Como vos no sos creyente y te voy a dar ciertas licencias, algunas cosas que ya sé que no podés porque no sos... No existe eso en la Biblia. Nunca se plantea en la Biblia que los padres pueden optar hijos creyentes, apuntamos a la piedad. Hijos no creyentes, no. Es un solo lema. La piedad en la crianza como la base para todos los hijos sin distinción si son creyentes o no. No hay educación para hijos creyentes y otra para hijos no creyentes. Todos los hijos deben ser educados bajo los mismos principios. Según Deuteronomio capítulo 6, no lo voy a citar ahora, pero la misma norma, no lo voy a leer mejor dicho, ¿sí? La misma norma regía la vida familiar del Antiguo Testamento. Cuando Dios
da la preparación para que Israel empiece a entrar a la tierra prometida y empiece a funcionar como nación, ¿sí? Da inicio a la vida de Israel como nación, le plantea, Dios o le establece, cómo debía ser la vida familiar. ¿Cómo van a funcionar ustedes como familia en esta nueva etapa? Bueno, ustedes van a hacer una sola cosa. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, le habla a los padres. Y una vez que estén en tu corazón, las repetirás a tus hijos y establece la base de la crianza. La base de la crianza es la ley, es la piedad. O sea, la misma idea estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo debían criar a los hijos los padres en Israel? Bajo la piedad, bajo conceptos piadosos. Sean creyentes o no sean creyentes en el Antiguo Testamento, era una sola base de la piedad. Dios le dice a Abraham, Abraham es mi amigo porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa. ¿Qué le mandará? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio y misericordia. Era un solo lema de crianza. No le dijo, mira, Abraham, si alguno de tus hijos no es creyente, no le vas a andar imponiendo piedad. No. Yo sé que él mandará, él va a ser fiel en poner la piedad como la única norma de crianza dentro del hogar. Así que esto pasaba en el Antiguo Testamento. Queridos hermanos, la misma norma sigue en nuestros días para los padres cristianos. Por eso, el tema en este mes, con la gracia de Dios, dice así: la crianza de los hijos debe estar fundamentada en la piedad. Y esto es algo que debe ser la base. La semana que viene vamos a empezar con la parte práctica de qué cosas piadosas deben enseñar a los padres a los hijos, ¿verdad? La pregunta que vamos a responder en esta mañana es: ¿cómo criar a los hijos bajo los principios de la piedad? Bueno, en primer lugar, haciendo del hogar un gimnasio de la piedad. ¿Sí? ¿Por qué uso la palabra gimnasio? Y quizás algunos ya saben. Vamos al texto, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Sí? Esa palabra ejercítate que aparece en ese versículo viene del término griego que también traducimos nosotros como gimnasia. Muy bien, de ahí viene nuestra palabra gimnasia, del griego, y acá se traduce como ejercítate. Nosotros la traducimos como gimnasia y se traduce como ejercítate porque de eso se trata la gimnasia, de ejercitarse. Ahí viene la idea, ¿verdad? Y hace alusión en realidad cuando Pablo la utiliza, porque es muy de las Olimpiadas griegas, de ahí la toma Pablo para usarla acá, ¿sí? Se usaba para los atletas griegos. Hace alusión al trabajo de los atletas que tenían la rutina disciplinada y sistemática de entrenar el cuerpo, ¿no? Toda esa rutina que seguían día a día. Es fascinante pensar en la vida de los atletas que cada 4 años hay Olimpiadas, están 4 años, dele, manteniéndose una dieta, haciendo ejercicios, una rutina, todo lo demás, cuidando el cuerpo, entrenándose para después desplegarse en un minuto. Algunas pruebas duran. Tremendo. Encima si fallas, es tremendo, pero qué disciplina, ¿no? Disciplina, entrenarse durante 4 años. Bueno, esa es la idea de esta palabra. Esa es la idea de esta palabra aquí, que habla acerca de una rutina disciplinada y sistemática, entrenándose, ¿sí? Pablo utiliza esto para trazar un paralelo con la piedad que se alcanza por medio de la práctica rutinaria y sistemática de ciertas conductas que moldean la mente, las emociones, la voluntad, produciendo un carácter piadoso, preparado para la alta demanda de una vida dentro de la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cuántas cosas dentro de esa definición? Las vamos a desarrollar durante todo este mes. Queridos hermanos, me adelanto, leo la otra frase para hacer la explicación. La piedad nace de un corazón regenerado por la obra salvadora de Cristo. Eso estamos todos de acuerdo. Pero, para que esa piedad que nace de un corazón regenerado por la obra de Cristo, en el cual nosotros no hacemos nada, para que eso se haga evidente en la vida práctica, eso se madura con la aplicación en la vida práctica y sucede por medio de la disciplina gimnástica de hábitos externos. Hay un lindo libro llamado Santidad, del escritor Riley, no sé cómo se pronuncia, pero J.C. me parece que es Riley, un teólogo de hace algunos años. Ese libro, Santidad, explica cómo es muy lindo, cómo vivir la vida santa práctica. Y en eso varias veces el teólogo exhorta a los creyentes que piensan que la piedad están esperando que baje del cielo como la piedad práctica como una cosa mágica. Y se la pasan orando, que Señor, quiero dejar este pecado, quiero ser más santo, y se la pasan orando, pero no hacen nada.
no hacen nada en su vida práctica para que eso sea real. No va a pasar nada, o usted puede orar y ayunar toda su vida, pero si usted no hace cambios en su forma de vivir, es muy difícil que realmente usted experimente santidad práctica, piedad práctica, es muy difícil eso. Es por eso que Pablo utiliza esta palabra para decirle, miren, muchachos, el asunto es este. ¿Ustedes quieren vivir en santidad? Le dice a Timoteo, ¿querés vivir en santidad práctica? Bueno, prepárate, ponete los cortos, ponete la musculosa, y esto es una cuestión de gimnasia. Es una cuestión de poner ejercicios sistemáticos. Todos los días hay que hacer ejercicios sistemáticos. Hay que hacer un sistema de prácticas, de ciertas prácticas, para que realmente eso después se pueda incorporar en tu vida, como se vuelva como algo natural, ¿sí? Así que si no nos disponemos a realmente saber que acá hay que ponerse el pantalón de gimnasia y hay que empezar a transpirar para que la piedad se vuelva práctica, no va a pasar nada de eso. No va a pasar, ¿sí? Por eso utiliza esa palabra, ¿sí? Para decirnos eso, que esa es la manera de poder conseguir la piedad. Y en teología, queridos hermanos, esta serie de rutinas, de ciertas prácticas para ser piadoso en la vida práctica, ¿sí? En teología se lo llama los medios de gracia. Quizá usted ha escuchado esto, si agarra un libro de teología, escucha de los medios de gracia, son todas las cuestiones que Dios ha determinado, las prácticas que Dios ha determinado para que se produzca piedad en la vida de un creyente. Por ejemplo, asistir a la iglesia es un medio de gracia. Lo vamos a hablar la próxima vez que recibamos miembros, pero asistir a la iglesia es un ejercicio espiritual, es un ejercitarse en la piedad. Si usted se dispone, dice, tengo que estar, pero con el propósito de que usted quiere crecer y madurar en su fe, usted va a ver que en un año, si empieza a ser fiel en las veces que la iglesia se congrega, y no lo cancela por ninguna otra cosa, usted se vuelve disciplinado, si no, tengo que estar, eso va a producir un cambio en su vida práctica. La oración es otro medio de gracia, que requiere, obviamente, para que se incorpore en nuestra vida, de disciplina, de transpirar, de hacer ajustes, de esforzarse como el atleta. Leer la Escritura es un medio de gracia. La comunión, hay un montón de medios de gracia que están planteados en la Escritura, que son cosas a las que nosotros nos debemos dedicar, como un atleta se dedica en realidad a prepararse para las Olimpiadas. De esa manera produce eso todo un efecto en nosotros que nos transforma en personas piadosas. ¿Sí? Así sucede eso. Son herramientas que Dios ha dispuesto para generar una vida santa y práctica en la vida del creyente. ¿Sí? Somos santos por naturaleza, en posición, pero en la práctica eso requiere de nosotros un gran esfuerzo. Y no es la única vez, queridos hermanos, que el Nuevo Testamento utiliza esa palabra, ejercitarse, ¿sí? Para hablar acerca de la piedad como algo que debemos incorporar en nuestra vida. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice así: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y ahí está la misma palabra, es la palabra gimnasia. Sus sentidos, se nota que tu discernimiento está re ágil, ¿no? Cuando uno no corre por mucho tiempo, ¿qué se da cuenta? Que apenas quiere subir una escalera, no está con la gimnasia de los músculos y de los huesos para decir subir como corriendo, ¿no? Pero usted se empieza a entrenar, ¿cuánto? No sé, el profesor de gimnasia, ¿cuánto hay que entrenarse para subir la escalera y que no termine con la lengua afuera, ¿no? Pero cuando uno está entrenado, sube, wow, tiene los músculos entrenados. Y acá habla de un discernimiento entrenado para discernir esto es correcto, esto es incorrecto. Para que eso pase, para que alguien tenga, wow, lucidez espiritual, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahí habla del uso de la Escritura. Esa palabra la vamos a mencionar en un momento, es una palabra muy chiquita pero muy significativa. Pero habla de discernimiento ejercitado, que ha trabajado, que ha transpirado ese discernimiento hasta poder estar, wow, lúcido para discernir, la verdad. Y Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Wow, bueno, acá hay una parte práctica de los hijos, ¿no? Wow, mi hijo no me hace caso. ¿Lo has ejercitado en la disciplina? ¿Le has dicho no cuando debía decirle no? ¿Lo has instruido para que sepa qué hacer? Bueno, si no lo has ejercitado, disciplinado en eso, muy difícil que realmente responda como estás esperando que responda. En la vida espiritual sucede así, Dios nos ejercita en la disciplina, en ese caso es disciplina correctiva, pero nos ejercita hasta que aprendemos a recibir la disciplina. Cuando aprendemos a recibir la disciplina de Dios con humildad, con un corazón dócil y decir, Señor, es cierto, estuvo mal lo que hice,
perdón, y aprendemos a sufrir el proceso de disciplina en el cual Dios nos va restaurando, Dios va tratando con nosotros, y cuando nos ejercitamos, decimos, listo. Los hijos que están acostumbrados a un hogar donde realmente la disciplina de Dios se aplica bien, al principio como que escapan, corren, pero después de algunos años los padres saben bien, ¿no? Ya sabe, y ya sabe que cuando hizo una macana y papá se pone serio o mamá, ya saben, ya sé. Y ya agarran y se van cubriendo la espalda, ¿no? Diciendo las manos atrás, pues ya saben lo que viene. Van solitos, ¿no? A la pieza para que recibir la corrección. Están acostumbrados, están ejercitados. Esa es la palabra. Así que llegar a ser piadosos requiere una práctica disciplinada y toda práctica disciplinada necesita entrenamiento. ¿Sí? Para entrenar a los hijos en la piedad, el hogar debe volverse un gimnasio. Por eso he puesto a este punto un gimnasio de la piedad. ¿Sí? Donde papá y mamá son los entrenadores. ¿Sí? Son los entrenadores de ese gimnasio. Y en un gimnasio, la rutina está pensada para desarrollar ciertos músculos, ¿sí? Pero cambia esa rutina si se quiere desarrollar otros, ¿sí? Ahí hago alusión a mi único paso por un gimnasio, ¿sí? Cuando tenía 16 años, para hacer pesas. Es impresionante que fui poquito y uno en el mes o el mes y medio empieza a ver cambios en su cuerpo por empezar a hacer ciertos ejercicios. No fui más, pero es interesante eso, cómo produce cambios. Y que hay distintos ejercicios, depende del músculo que usted quiera desarrollar. ¿Sí? Están los que son las pesas cortitas para desarrollar los bíceps, pero está eso que usted estira así para que le crezca acá. Ahora ya saben los jóvenes si quieren hacer eso. Depende qué quiere desarrollar, usted va a hacer un ejercicio diferente. En la crianza va a ser algo así. Usted quiere desarrollar que su hijo desarrolle paciencia, va a hacer ciertas rutinas en su casa y le va a imponer ciertas rutinas para que empiece a desarrollar paciencia. ¿Usted quiere que su hijo empiece a ser amable? Bueno, usted va a cambiar las rutinas, va a hacer otra rutina, le va a hacer énfasis para que él aprenda a ser amable. O sea, depende de qué quiere desarrollar de piedad en su hijo, va a depender la rutina que usted le va a imponer a su hijo, y a veces eso depende mucho de la etapa en la que están los hijos. En esta etapa es apropiado que él desarrolle tal cosa, tal actitud. Que aprenda a sentarse en la mesa a comer bien, por ejemplo. En esa etapa va a tener rutinas hasta que aprende, porque no aprende de un día para otro los hijos, ¿verdad? No aprenden de un día para otro. Es gimnasia, es rutina sistemática hasta que aprende. Entonces, hay toda una rutina de gimnasia piadosa que se va imponiendo en el hogar por parte de los padres con sabios que son para decir, bueno, ahora yo quiero que aprenda esto. O en la adolescencia, quiero que aprenda a ser trabajador, servicial. Entonces, ¿qué hace? Bueno, y le manda primero a que todos los sábados cortame el pasto, si tiene pasto en la casa. O ocupate vos de la basura ahora, la basura solo vos. Y si queda, bueno, hay corrección, pero te ocupas. ¿Qué está haciendo? Está creando ciertas rutinas para desarrollar en él una actitud piadosa, ¿sí? En él. Bueno, así sucede con muchas otras cosas que vamos a estar mirando. La importancia de que papá y mamá sean los entrenadores del gimnasio de la piedad. Lo que queremos decir es que debe haber una crianza intencionada, eso estamos diciendo. Que tiene que haber una intención de formar en mi hijo en esta etapa esto. No pasa solo, hermanos. Lo único que pasa solo en el corazón de los hijos es el pecado. Eso sale solo. Usted no se lo tiene que enseñar a ser pecador. Todo lo demás usted tiene que tener intención. En esta etapa le enseñamos esto. En esta otra etapa le enseñamos esto. Pero tiene que haber intención en eso. Y tiene que ser intencional eso, ¿verdad? Implementando los ejercicios necesarios para desarrollar la piedad práctica tal y cual, en tal y cual área, ¿verdad? Esto estará determinado por la etapa, edad, situación, tendencia pecaminosa. A veces algunos hijos tienden a rebelarse de una manera y otros a rebelarse de otra manera. Y ahí en los que se rebelan de manera extrovertida, agresiva, bueno, los padres pensarán una serie de ejercicios para poder tratar con esa rebelión, pero otros hijos se van a rebelar de manera callada, indiferente, silenciosa, y ahí serán otros ejercicios para tratar con esa rebeldía. Entonces es mucho trabajo, ¿verdad? Todo eso de la crianza, tremendo, pero hay que buscar sabiduría del Señor para eso. Así que el hogar debe tener una rutina pensada para generar hábitos piadosos. Hermanos, ustedes papás serán muy sabios si empiezan a remodelar su hogar, y no me refiero a correr muebles, sino me refiero a cambiar la rutina del hogar con horarios, con hábitos, con costumbres, para pensar en formar en sus hijos piedad.
¿sí? ¿Qué se ve en casa? ¿Qué son los horarios para dormir? ¿Qué cosas se hablan? ¿Qué cosas no se hablan? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué hacemos cuando nos sentamos en la mesa? Todos hábitos que se deben ir repitiendo día en día para generar en los hijos piedad, si no, no pasa. Entonces eso requiere una modificación del estilo de vida del hogar, dentro del hogar, si no, no va a pasar. Si no pasa eso y usted pretende que su hijo sea piadoso en su comportamiento, lo más probable es que su hijo empiece a decir, pero en casa no estamos haciendo nada de eso. Y empieza a decir, mamá me está dando un doble mensaje, papá me está dando un doble mensaje. Me dice que sea piadoso, pero a la misma vez no hacemos ningún ejercicio de piedad. Es más, hacemos ejercicio para crear impiedad en casa. Entonces está diciendo, esto es una hipocresía. Ahora vamos a dar, queridos hermanos, una segunda respuesta a la pregunta ¿cómo criar hijos bajo los principios de la piedad? No solo haciendo del hogar un gimnasio de la piedad, sino también, en segundo lugar, haciendo de la disciplina la norma de entrenamiento. ¿Sí? La norma de entrenamiento. Y el término se usa justamente no en nuestro texto, aunque está relacionado, sino en Efesios 6:4, lo tienen allí, donde se exhorta a los padres a criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí aparece la palabra disciplina como parte del ejercicio de la piedad. ¿Sí? La palabra griega esa que se traduce disciplina en nuestro texto viene de la palabra pedagogía. ¿Sí? De ahí viene la palabra esa disciplina. Y esa palabra comprende dos aspectos. ¿Sí? Nosotros pensamos en disciplina y pensamos en chachás, ¿no? Pero la palabra disciplina comprende un sentido positivo y uno negativo. No negativo porque sea malo, sino negativo en el sentido de que es sufrido. Pero hay un sentido positivo y uno negativo de la piedad. ¿Sí? Está la disciplina directiva, donde se disciplinan los padres a instruir de manera sistemática a los hijos. ¿Sí? Es disciplina formativa. ¿Sí? Cuando los chicos van a la escuela y tienen que ir 5 días a la semana, de 8 hasta las 12, no sé qué horario es ahora, y lo hacen todos los días, están llevando una vida de educación disciplinada. Se están disciplinando a un horario. Eso es disciplina formativa, disciplina instructiva, ¿sí? Directiva. Pero después está la disciplina que sí todos conocemos, que es la disciplina correctiva y restauradora. ¿Sí? Así que esos dos aspectos tiene esa palabra disciplina. Y toda la dinámica, ¿sí?, de la crianza, desde los 0 hasta que sus hijos se van de su hogar, se desarrolla bajo estas dos esferas: instrucción y corrección, instrucción y corrección, instrucción y corrección. Toda la vida de los hijos en la etapa de crianza va a estar encerrada en estas dos grandes esferas: instrucción, corrección, instrucción, corrección. Se instruye. No está haciendo como lo instruimos, corrección. Corrigió, avanzamos a otra etapa ahora. Antes era atarte los cordones, ahora a bañarte solo, otra etapa. ¿Te bañaste? No, y te das cuenta que abrió la canilla y se quedó afuera. Bueno, corrección, corregimos ahora. Avanzó, ahora se baña, no finge que se baña, corrección, avanzamos. Es como en la escuela, vamos avanzando a etapas de mayores desafíos. Y así es toda la vida de los hijos. La etapa, encerrada en estas dos grandes esferas. ¿Hay tiempo de descanso como para tomarse en el gimnasio, como para tomar un refresco y todo eso? Sí, salen con los hijos, juegan con ellos, tienen tiempo de esparcimiento, todo eso. Pero no se olviden que hay tiempo de instrucción y corrección, instrucción y corrección. Todo el tiempo va a ser. La instrucción va a ir de acuerdo a la edad de los hijos y la corrección también. Hay una etapa donde un chirro en la cola es necesario porque él no va a entender que usted se le ponga a explicar todo lo que significa la crianza, ¿no? A los 2, 3 años usted no le explica. Sí, papá. Pero no va a entender todo lo que usted está diciendo. Un chirlo es más entendible. Pero hay una etapa en que un chirlo no sirve, sino que hay que hablar ahí. Entonces cambia la corrección. Cambia en segunda etapa la corrección, de eso vamos a hablar Dios mediante en octubre. ¿Sí? Así que disciplina directiva y disciplina correctiva, esa es la dinámica del hogar. Desde que los hijos nacen hasta que se van del hogar estarán siendo instruidos y corregidos. ¿Sí? Los padres deben ser sabios en implementar esa instrucción y corrección, ¿sí?, ejerciendo autoridad en amor. Ahora, yo no voy a hablar de eso porque ya tenemos, creo que son 4 mensajes sobre eso. Cómo los padres deben ejercer esa tarea de instruir a sus hijos, ponerlos en el gimnasio, pero debe ser una autoridad en amor. Las dos cosas deben ir juntas, van de la mano. Autoridad y amor no son antagónicos. Autoridad y amor son amigos en la Biblia.
se complementan, se ayudan mutuamente, autoridad y amor, y bajo esa premisa deben ser ejercidos esta instrucción y corrección. Y los hijos deben ser adiestrados para responder apropiadamente a la instrucción y a la corrección. Creo que una de las primeras cosas que hay que hacer énfasis con los hijos es a responder a la voz de los papás. Esto enseñamos mucho cuando estudiamos Proverbios 1 al 9, ¿sí? Al 8. Enseñamos esto. Ha visto que Proverbios usted lo empieza a leer, usted empieza a escuchar esta expresión de papá: oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye. ¿Repetí mucho? Bueno, en Proverbios está más repetido todavía. Porque hay que enseñar a los hijos a oír. Y eso lleva mucho tiempo. Que los hijos respondan a la voz de papá lleva mucho tiempo. Y de mamá, ¿no? Lleva mucho tiempo. Al principio los hijos, por su naturaleza pecaminosa, serán los distraídos. Otros que son más osados, directamente le responderán: no quiero, no me hables más. Otros les intentarán pegarle a papá y a mamá, pero la cuestión es que tienen que aprender a oír. Y mirando a papá y a mamá a los ojos, escuchando dócilmente, respondiendo a esa voz. Bueno, todo es un trabajo eso. Todo es un trabajo. Así que enseñar a los hijos a responder a la voz de papá y mamá es el músculo más importante en la crianza, que ellos puedan responder a la voz de papá y de mamá. Es el músculo más importante en la crianza, porque entonces ellos estarán listos para recibir todo lo demás que viene, ¿verdad? Así que el propósito de este tipo de crianza, en disciplina y amonestación, bajo disciplina correctiva y directiva, el propósito de este tipo de crianza y en la piedad justamente es doble. Primero, controlar la maldad del corazón de los hijos. Papá, si ustedes no crían en piedad a sus hijos, la maldad que es natural en sus corazones va a brotar. Si usted no controla la maldad del corazón de sus hijos con las herramientas que Dios le dio, que es la piedad, bueno, sus hijos van a terminar en un futuro muy penoso para ustedes, que ustedes van a terminar llorando. Esa es la realidad. Así que el primer propósito es controlar la maldad del corazón de ellos. Y en segundo lugar es evangelizarlos, para que ellos vean la necesidad de un Salvador en sus corazones. Si usted no cría a sus hijos en piedad y los cría de otra manera, usted no los está confrontando a ellos con la realidad de sus corazones. Cuando usted les impone un estilo de vida piadoso en el hogar, ellos van a encontrarse con la realidad de que no pueden obedecer esa exigencia como papá y mamá me lo están pidiendo. Y usted dice: wow, pastor, ¿entonces por qué? Para que ellos vean que por causa de su pecado, no por causa de que papá y mamá son dos ogros, sino por causa de su pecado, no me pueden obedecer. Y cuando el hijo llega a ese punto, es el momento de que papá y mamá se sienten con ellos y digan: porque vos tenés un corazón sin Cristo. Y vos necesitas a Cristo para tratar con esa realidad de tu corazón. Entonces es el momento para evangelizarlos. Un hogar donde no hay piedad, los hijos no saben en realidad lo que es el pecado. Y no se sienten necesitados de Cristo. Y por eso es tan importante un hogar piadoso, para que los hijos entiendan su necesidad de Cristo. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo criar a los hijos bajo los principios de la piedad? No solo haciendo del hogar un gimnasio de la piedad, y no solo haciendo de la disciplina una norma de entrenamiento, sino también haciendo de la costumbre una meta importante en la crianza. Haciendo de la costumbre una meta importante en la crianza. Esto es lo que ayer mencioné en la reunión de matrimonios que había enseñado hace como 8 años atrás, aquí en la iglesia, 7 u 8 años atrás, y me acordaba de eso. No siempre vemos la importancia de crear buenas costumbres, hermanos. No le damos el lugar que la Biblia le da a la importancia de crear costumbres, buenas costumbres, ¿sí? Buenos hábitos. Un hábito, una costumbre es algo muy poderoso, hermanos. Sumamente poderoso es una costumbre. Está como medio desestimado el tema de tener un hábito, una costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve tan común que ya ni le prestamos atención. El hecho de subirme al coche y encenderlo, y que naturalmente, ya ni siquiera pensando, mis pies solos empiecen a hacer los movimientos para los pedales y mi mano para hacer el cambio, y puedo ir charlando con mi esposa y mirando lo que me dice: mirá, y entonces mirando para ese lado sin pensar, pero el cuerpo solo va teniendo control del vehículo
se me volvió tan natural que hay solamente algunos momentos que digo, wow, manejo toda esta potencia, 96 caballos de fuerza lo estoy manejando yo, eso es maravilloso. Yo que soy un inútil, pero ¿qué hizo eso? La costumbre. Es poderoso, algo muy poderoso el hábito. Alguien ha dicho esto y yo no es que apoyo a esa persona, pero lo que dijo es cierto, ¿sí? No es que coincido con todo lo que esa persona dijo, pero sí coincido con que esto está acertado. Siembra una idea y cosecharás una acción. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Porque lo que sus hijos sean en el futuro, papá y mamá, dependerá de los hábitos que usted le cree en su vida. Un ejemplo muy sencillo que ya le hemos hablado, si usted deja que su hijo siempre duerma hasta tarde y no tenga horarios para dormir, usted está creando una mala costumbre a futuro cuando él tenga que independizarse de usted. Y entonces él después le echará la culpa a la sociedad, al sistema económico, pero en realidad es una persona indisciplinada que no tiene horarios para levantarse, para ir a trabajar y para cumplir. ¿Y quién tiene la culpa ahí? Claro, su propio corazón, porque en realidad ya de grande puede darse cuenta que sus padres fallaron en algo. Pero usted es responsable en realidad de crearle buenos hábitos, porque eso va a repercutir en la clase de persona que su hijo va a ser, y me adelanté algo que tengo que decir aquí. Relacionado con el crecimiento, justamente en Hebreos capítulo 5, versículo 14, aparece esta palabra, costumbre. ¿Sí? Pero no traducido como costumbre, sino como la palabra uso. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y ahí la palabra que se usa en griego se traduce también en otros pasajes como costumbre, como hábito, ¿sí? Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora noten dos cosas, ejercicios, pero también costumbres. Hay costumbres que debemos incorporar en nosotros para que eso, ejercitadas esas costumbres, puedan dar como resultado la piedad. Así sucede en la vida práctica, de otra manera no sucede. Una costumbre, queridos hermanos, es una conducta que adquirimos mediante la repetición de una acción. La costumbre hace que una acción se vuelva algo natural en nuestra forma de ser y esto da como resultado un carácter. Lo que ustedes hacen, papá, al acostumbrar a sus hijos a reaccionar de determinada manera, a hacer esto de determinada manera todos los días hasta el punto que después se vuelve un hábito, ustedes están formando el carácter de sus hijos. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué clase de persona será cuando su hijo sea adulto? Y los hábitos que ustedes siembren en ellos, que les permita tener, es lo que va a dar resultado de la clase de personas que ellos van a ser. Es así, funciona de esa manera. ¿Sí? Llegamos a ser quienes somos en la vida por los hábitos que hemos cultivado. Malos hábitos darán como resultado personas que serán perjudiciales para sí mismos y para su entorno. La mala costumbre de no saludar. Pero la gente que es adulta y que no saluda a ningún lugar donde llega, dice, yo soy así. Yo hago mi saludo general, hola a todos, y me voy. Eso es una mala costumbre. ¿Dónde vino eso? Se acostumbró a hacer eso. Y todo su entorno seguro aceptó que eso es así. Pero la persona no se da cuenta que eso está mal, que eso es una mala costumbre. Claro, es muy difícil que alguien, en verdad, primero se pueda relacionar bien con él. Después, si va a algún lugar donde realmente tiene que ser admitido le hacen le toman su currículum para ver si lo admitimos en esta empresa o no, esas son cosas que van a ser tenidas en cuenta. Como mencionamos ayer en una de las cartas del libro Cartas a Felipe que estamos leyendo con los matrimonios, el escritor, el consejero matrimonial decía cuántos hombres en verdad han sido rechazados de trabajos en empresas importantes porque, por ejemplo, hacen sonar sus nudillos. Una mala costumbre, un mal hábito. Y usted dice, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, hay lugares donde eso es tomado como diciendo, no, para mi empresa no servís. Porque habla de la persona que sos. Entonces, hábitos, costumbres que hacen de sus hijos, harán de sus hijos, cierta clase de personas. Y por eso es tan importante el hábito, la costumbre. ¿Por qué? Porque cuando uno lo incorporó, ya está, forma parte de mí. Y cuando uno quiere cambiar un hábito, ¿ha notado cuánto cuesta? Yo aprendí a manejar y había una de las cosas en el manejo que las estaba haciendo mal. Mirando videos en YouTube, mirá vos, y todos los videos buscaba a ver si alguno decía que lo que yo hacía estaba bien. Y no, estaba manejando mal. Y entonces miraba los videos en YouTube para decir cómo se hacía. Cambiar esa mala manera me tomó un mes. Pero me tomó un mes hasta que fui cambiando lo que tenía que hacer bien. Y me tomó un mes.
Ahora ya eso, que antes me costaba y no lo hacía, lo hago naturalmente, ya me acostumbré. Pero cuesta cambiar una costumbre, porque se vuelve parte de uno. Queridos hermanos, todo entrenamiento demanda la repetición de la acción, no solo en gimnasia, esto es así. Esto es igual en cualquier habilidad que uno quiera incorporar. Usted ve esos ejercicios en la internet, en YouTube, que les dan, ¿no?, como sugerencia. No hace falta que usted vaya al gimnasio, haga 50 de esto, ¿no? Así. Sí. Y claro, hace 20 y dice, uno lo ve y dice, qué fácil. Y uno hace 20 y dice, no, hace 100. Y uno, cuesta. Pero después de una semana que usted está haciendo eso, dice, wow, qué fácil que era. Como cuando iba a pesas, entonces empezaba con 10 kilos y, wow, esto duele. Y después de los 15 días, esos 10 kilos era como levantar 1 kilo. Porque el músculo se había acostumbrado a levantar 10 kilos. Entonces, la costumbre lo que hace, queridos hermanos, es prepararnos, entrenarnos de una manera apropiada para que eso se vuelva natural en nosotros. Hay gente que dice, ay, yo no lo hago porque yo no soy así. No sos así porque no quisiste aprender. Esa es la realidad. Porque nadie sale de la panza sabiendo cómo vivir. Todo, absolutamente todo lo que somos nosotros lo aprendimos de alguien o de algo, de nuestro propio corazón pecaminoso, pero lo aprendimos. Nadie salió de la panza diciendo, bueno, a ver, servir el platito que yo ahora corto. Bueno, ¿sabe cortar? No, nadie sabe haciendo cosas. Debemos dejar esa respuesta arrogante de nuestro corazón. Decir, yo soy así. No, si sos así y está mal, cambia. Por tu propio bien, pero por algo mucho mayor, la gloria de Dios. Con los hijos sucede de igual manera, queridos hermanos. El método de crianza consiste en repetición. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Ya te lo dije, ¿cuántas? 1000 veces te lo dije. Parece una cifra muy, muy popular entre las madres. 1000 veces te lo dije. Bueno, seguramente se lo va a tener que decir 1000 veces más hasta que quede incorporado en él, ¿verdad? En esta dinámica de la crianza, queridos hermanos, donde los padres ejercitan a los hijos en buenos hábitos, se presentarán dificultades que hay que superar. El corazón pecaminoso de los hijos los predispone a ellos para cultivar malos hábitos. Los malos hábitos, como ya dije alguna vez, son como los yuyos del jardín. Usted se pone a cuidar los yuyos del jardín para que crezcan bien, crecen solos, tremendo, y hasta crecen. Estamos tapando ahora el garage, gracias a Dios por los hermanos que están tapando el piso del garage, porque si había algo que me ponía como loco era el yuyo que crecía en el garage. No, yo no lo quería ni nada, ni siquiera lo miraba, pero los yuyos crecían solos. Y así son los malos hábitos del corazón pecaminoso de sus hijos. Van a crecer solos si usted no los corta. ¿Quién le enseñó, dice eso, los padres? Su corazón pecaminoso se lo enseñó. Agarre la podadora y páselo por encima. No deje que su hijo cultive malos hábitos de su corazón pecaminoso. Empiece a podarlos a tiempo, ¿sí? Es tarea de los padres evitar que las tendencias pecaminosas de los hijos se vuelvan costumbres. Van a querer surgir esos hábitos en sus hijos porque su corazón es así. El tema es que usted no los deje crecer, esos hábitos. Ese es el tema, que usted no los deje crecer. Eso es parte de su tarea y sembrar hábitos piadosos dentro de su vida, ¿sí? Así que la tarea de los padres es evitar esas tendencias y para esto cuenta con la dinámica de la corrección y eso hablaremos, Dios mediante, como dije, en el mes de octubre. Bueno, dos cosas finales. Cuanto antes comience, será mejor. ¿Cuándo empiezo, pastor, a sembrar hábitos piadosos en la vida de mis hijos? Empiece apenas usted empieza a enseñarle a comer. Cómo agarrar la cuchara tiene que ver con la piedad. ¿En serio, pastor? ¿No está exagerando mucho? Sí. Sí, tiene que ver con la piedad. Los animales se comen en cualquier lado, en el piso, no tienen moral. Los seres humanos no, hay una manera de comer, una manera de proceder en eso. Tiene que ver con la piedad. Tiene que ver con eso. Desde chiquitos empiecen. Vamos a dar cuestiones prácticas donde es importante que aunque los chicos todavía no están en la etapa de juventud o adolescencia, hay cosas que van a ser preparación para ese momento, costumbres de chiquitos. Empieza a sembrar piedad cuando apenas empieza a comer. Si no antes, quizá me dirá algún papá con experiencia capaz. Pero quiero hacer entender que cuanto antes empiece mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más usted deje que sus hijos adquieran malos hábitos y costumbres, más difícil se va a hacer sacarlos. ¿Se acuerdan? Hay
hay postas de cambios en la etapa de la vida de los hijos. De los 0 hasta los 5 es una etapa. Si usted no enseña en esa etapa todo lo que tiene que enseñarle en esa etapa, después se lo podrá enseñar, pero va a ser más difícil. De los 5 hasta los 9 años es otra etapa. Y si usted no le enseña lo que tiene que enseñarle en esa etapa, después quizás se lo pueda enseñar, pero va a ser mucho más difícil. Y ni quiero decirle lo que será tan complejo y difícil, y quizás los papás aquí que tienen adolescentes lo saben, lo difícil que es cambiar hábitos cuando los hijos ya son adolescentes. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya está muy independiente de ustedes, papá. Ya no están dependiendo de ustedes. Entonces es muy difícil cambiarlos a esa edad. Y si no se cambian, después traerá perjuicios en su vida adulta y a menos que la gracia de Dios sobre, ellos tendrán una vida muy difícil. Por simplemente no haber cambiado costumbres en la etapa que había que cambiarlas. ¿Sí? Las malas tendencias de los hijos comienzan a manifestarse en temprana edad. Cuanto más tiempo tarden en revertirlas, más difícil será desarrollarlas. Y esto último, le he dicho a creyentes nuevos que comienzan desde temprano a hacer lo que es correcto, porque si se acostumbran a tener una vida espiritual poco comprometida, quedarán estancados en la vida espiritual. ¿Sí? No desestime el poder de una costumbre. A veces no nos damos cuenta que muchas cosas pueden cambiar en la vida familiar si cambiamos una costumbre mala. Una sola cosa que usted cambie, ¿cómo cambia la vida en el hogar? Por ejemplo, el horario de dormir. Usted tenga hábitos sanos de dormir y verá qué cambio produce en su familia. Un solo hábito que usted cambie puede hacer un gran cambio en la vida de su familia, como eso, como muchos otros, ¿no? Nuestra falta de perspectiva a largo plazo impide medir correctamente el beneficio de acostarse temprano, por ejemplo, pero también nos impide medir el impacto negativo en el futuro. Esta verdad la podemos ver reflejada en el simple hábito de leer la Biblia. Este es uno de los primeros desafíos de los creyentes. Al principio, si usted nunca leyó y quiere empezar a leer, ¿le resulta fácil? No. Pero usted empieza a leer, el mes que viene es más fácil, y después de un año usted empieza a ver, hoy no me cuesta, si usted tiene el hábito de la gimnasia. Hoy mirá vos, pero no solo eso, usted dice, wow, cómo cambió mi mente en todo este año que me dispuse a leer la Biblia. Mirá vos, esta gimnasia. Y ni le digo todo lo que verá en su vida de cambio si usted se pone no solo a leer, sino a estudiar. Es más, le digo, eso implementelo en la vida de iglesia. No, yo, reunión de oración, no, yo, eso puedo orar en casa. Créame que usted empieza a hacer ese hábito, es un hábito, y usted en un año dice, wow, ¿cómo me cambió? No pensé que esto tenía un efecto tan transformador en mi vida. Una simple reunión un sábado en la tarde, no pensé que cambiaba tanto mi vida. Pero no lo experimentamos porque no nos animamos al esfuerzo, a la gimnasia de poner eso en práctica. Eso, como muchas otras cosas en la vida espiritual. Solo quienes superan las dificultades y siembran el hábito pueden hablar de lo que ha sucedido al cabo de un año en los cambios logrados en sus vidas. ¿Sí? Es igual en los hábitos que se siembran en los hijos. Hay que pensar a largo plazo, hermanos. Pensar en cada hábito, por pequeño que sea, hará la diferencia en la clase de persona que su hijo será. Quizá ustedes, papás, no vean ahora todo el efecto que tiene de hacerlos dormir temprano, por ejemplo. Ahora quizás no, pero cuando sean grandes van a decir, mirá vos, menos mal que lo acostumbré a dormirse temprano, porque ahora es más efectivo él en su vida de estudio, es más efectivo en su vida laboral, y eso hace que sea más efectivo en su vida de familia. No se mide en el corto plazo todo eso. Para que el trabajo sea mucho más ágil y dinámico, comiencen por ustedes mismos, papás. Comiencen por ustedes mismos, papá. Si sus hijos ven que ustedes no tienen buenos hábitos, les resultará a ellos más difícil incorporar buenas costumbres. Perdone, profesor de gimnasia que tenemos aquí. Pero si hay una cosa que me llamaba la atención en la escuela primaria es cómo nos hacían correr a nosotros y el profesor se quedaba parado sin correr. Pero además, con pancita. Si quería tener pancita está bien, pero podría ser profesor de otra cosa. Perdón. Pero comiencen por ustedes mismos, papás, a ser disciplinados.
Es muy difícil para los hijos aceptar algo si ustedes no acompañan la dinámica. Sí, es muy difícil para ellos. Si usted le dice, vamos temprano, y ustedes se quedan hasta las 2 de la mañana, ellos en un momento se van a dar cuenta que hay algo que acá no está funcionando bien. Esta es la parte que pocas veces se habla sobre la crianza, queridos hermanos, lo que estamos hablando en este mes. Es la problemática de no pocos hogares que fomentan con su rutina malos hábitos en los hijos. Están orando, pero no se dan cuenta que cambia el hábito. Y va a ver cómo hay respuesta a su oración enseguida. Los padres no pueden salvar a sus hijos, ni tampoco pueden decidir por ellos en cuanto a su relación con Dios, pero sí pueden educarlos para que tengan la actitud correcta ante el Evangelio, la palabra de Dios, el culto congregacional, todas cosas que usará Dios para tratar con sus almas. Esta parte de la crianza es muy exigente, requiere mucho trabajo, atención y paciencia. Si usted no tiene una buena motivación superior, difícilmente vea la importancia y será propenso a abandonar la tarea ante las dificultades. Necesitamos la motivación de los puritanos. ¿Cuál era su motivación? Toda la vida para la gloria de Dios. Y bajo esa premisa, usted eduque a sus hijos, cree buenos hábitos en ellos. Amado Dios, pedimos tu gracia para lo que hemos escuchado. No es fácil la tarea de la crianza en la etapa en que los hijos están creciendo. Pedimos tu gracia sobre la vida de los papás en esta iglesia, que este desafío para ellos pueda ser tomado con un corazón dócil y que ellos mismos puedan tomar la iniciativa de hacer los cambios necesarios en la vida familiar para que sus hijos puedan ser criados bajo costumbres piadosas, para que sus corazones puedan ser confrontados con la verdad del Evangelio. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.